Bienvenidos, Tres Saben el Latino le ofrece la bienvenida a la hora de adoración. Durante este momento vamos a estudiar la palabra de Dios. Nuestro invitado especial es el pastor Gilberto Moral y él estará presentando un tema muy importante, fe en acción. Esperamos que usted se prepare para un mensaje del trono de gracia. En breve él estará presentando ese mensaje, pero antes de eso tenemos una ofrenda musical y estamos contentos que el hermano Tim Parton está con nosotros. Y él estará presentando el himno Fe es la victoria. Con ustedes el hermano Tim Parton. Damos gracias a nuestro buen Dios en esta mañana porque nos permite el privilegio de estudiar su palabra y de juntos aprender más acerca de nuestro Dios y el plan de la salvación. Reciban nuevamente nuestra bienvenida y esperamos que todos podamos ser bendecidos por nuestro Dios. Les invito, antes de abrir la palabra de Dios, inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Padre, aquí estamos esta mañana ante tu presencia porque queremos aprender de ti, porque queremos ser bendecidos y también queremos adorarte, porque eres nuestro Dios único y verdadero y porque pronto vendrás a buscarnos, porque esa es nuestra esperanza. Pedimos tu bendición para el estudio de tu santa palabra. Pedimos tu bendición para cada persona que está escuchando. Pedimos que todos podamos ser alimentados, que todos podamos ser guiados, que todos podamos ser enseñados y también que todos podamos ser transformados. Permite, oh Padre, que si alguien en esta mañana vino buscando de ti con una necesidad específica, que tú suplas esa necesidad y que todos nosotros cada día avancemos por fe, sabiendo que el proyecto de salvación es una gran realidad y que se cumplen todos los que por fe se acercan a ti. Pidiendo tu bendición para todos, oh Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En esta
En esta ocasión queremos compartir un tema que lleva como título Fe en Acción. Y me gusta ese título porque muchas veces se da un mal concepto acerca de la fe. Muchas veces se cree que fe es algo como emocional, como una simple creencia, como algo que nosotros creemos, pero no pasa del nivel intelectual, solamente a nivel emocional. Pero la fe bíblica va mucho más allá de ser algo emocional, algo intelectual, de ser el aprendizaje de algunas doctrinas bíblicas. La fe bíblica va mucho más allá. La fe, como Dios quiere que nosotros tengamos, va en una dimensión mucho más allá de lo que muchas veces nos imaginamos. Muchos justifican una vida de pecado diciendo, bueno, lo importante es la fe. Y realmente lo importante es la fe. Pero queremos enseñar que la fe bíblica es una fe que nos lleva a la acción. La fe bíblica es una fe que es una dinámica. Es una fe que nos guía, que nos transforma. Es una fe que por entero nos transforma a la imagen de nuestro Dios. En esta ocasión quiero ilustrar la verdadera fe bíblica con un personaje bíblico. Este personaje es Juan. Invito a todos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 31 al 39. Dice así, del 35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él todo el día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Realmente es emocionante esta historia. Dos discípulos de Juan, uno se llamaba Andrés, el otro era precisamente Juan, el que relata la historia, eran discípulos de Juan el Bautista. Y estaban allí escuchando a su maestro Juan el Bautista y escucharon que Juan el Bautista se dirigió a Jesús para decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba Jesús, entre toda la multitud que habían venido a ver a Juan. Cuando todos miraron hacia Jesús, ¿qué vieron? Vieron a un hombre vestido de manera muy humilde, cuyo rostro demostraba el cansancio de las noches de vigilia en oración, también días de fatiga y de cansancio. Su manto era un manto de gente pobre, de gente humilde. Su rostro, aunque denotaba dignidad, serenidad, demostraba también humildad. Y cuando toda la multitud se dirigió a Jesús, se decepcionaron. No podían entender que este fuera
el Mesías que había de venir. La frase que había dicho Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era una frase muy conocida por los discípulos. Era muy conocida en general por los judíos, porque cuando el sacerdote ofrecía el cordero, cada día en el santuario siempre explicaba y enseñaba al pueblo que así como ese cordero era ofrecido, así vendría el Mesías, que sería el Cordero de Dios para morir por los pecados del pueblo. Y aunque la gente cuando miró a Jesús no vio en él lo que querían ver, porque la gente tenía un falso concepto de lo que iba a ser el Mesías. Y aunque la misión del Mesías era venir a sufrir y a morir por el pueblo, el concepto que se tenía y de la manera general del Mesías era que vendría a ser un rey conquistador. Y cuando los demás de la multitud se decepcionaron al ver a Jesús y no creyeron que ese pudiese ser el Mesías que tanto habían esperado, estos dos discípulos vieron algo diferente. Juan y Andrés vieron en Jesús el Mesías. Vieron ellos en su rostro algo diferente. A pesar de su humildad, a pesar de que era cierto que no tenía el porte de un rey humano, pero sí tenía el semblante del Espíritu de Dios en su rostro. Su rostro denotaba amor, compasión. Y cuando los demás se decepcionaron, ellos dos se llenaron de fe y de optimismo al ver a Jesús. A tal punto fueron tocados con el Espíritu de Dios para que comenzara en ellos una fe en Jesús, que ellos siguieron a Jesús. Ese mismo día siguieron a Jesús. Y Jesús, viendo que lo seguían, miró hacia atrás y les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos le respondieron, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él todo aquel día. Así comenzó la fe de Andrés y Juan. Pregunto a todos, ¿qué ves en Jesús? ¿Qué ves en el Evangelio? ¿Cómo ves el camino de la salvación? ¿Cómo ves el proyecto de Dios en tu vida? Cuando los demás miran a la iglesia, a la vida cristiana y no se llenan de esperanza y están llenos de esperanza en este mundo y están llenos de muchos de esperanza solamente en lo que ellos pueden hacer, en sus esfuerzos, es posible ver algo diferente. Andrés y Juan vieron algo diferente y siguieron a Jesús. Pero ¿quién era Juan? Juan era hijo de Zebedeo, eran pescadores, tenía un hermano llamado Natanael, o sea, llamado Jacobo, mejor dicho, y estos dos eran hermanos que siguieron a Jesús. Y la primera enseñanza en esta noche que quiero hacer es decir que Juan, cuando siguió a Jesús, no era lo que nosotros pensábamos que era. Algunos quieren reformarse antes de ir a Jesús. Algunos quieren cambiar su vida antes de ir a Jesús. Muchos creen que no merecen ser discípulos de Jesús, que no merecen pertenecer a la iglesia, que no merecen ser bautizados.
escucho frases como esta: no, pastor, yo no estoy preparado para ser bautizado, yo tengo que prepararme. Y yo siempre le digo, la preparación es creer en Jesús, es ver en Jesús lo que otros no ven, es ver en Jesús el Mesías, es ver en Jesús tu Salvador, es depositar tu fe en Él, creer en Él y avanzar por fe. Y eso fue lo que hizo Juan. Quiero decirles que Juan no era lo que muchos creen. Si alguien se cree indigno de seguir a Jesús, bueno, Juan también era indigno de seguir a Jesús. Pero Jesús dice: el que a mí viene no le echo fuera. La fe no comienza cuando tú eres transformado. La fe es la que te transforma. Por eso, fe en acción quiere decir que es la fe que comenzó en nosotros y que a partir de que esa fe comenzó a obrar en nuestra vida, comenzó una transformación que se tradujo en un cambio de vida. Pero cuando vamos a Jesús, vamos tal cual somos. Y esa es una enseñanza que debiéramos repetir, porque el enemigo, cuando vamos a ir a Jesús, primero trata de impedirlo. Y después, cuando ve que vamos a ir a Jesús, nos dice: pero así como estás, ¿vas a ir a Jesús? ¿Eres un hipócrita? ¿No ves todos los defectos que tú tienes? Bueno, si alguien se cree que tiene muchos defectos para seguir a Jesús, Juan más. En Mateo 20, del 20 al 28, se cuenta allí una historia acerca de Juan y su hermano. Resulta que ellos eran muy ambiciosos, eran orgullosos y amantes del poder. Ellos, aunque creyeron en Jesús y tuvieron fe en Él, la fe todavía había que en el camino Cristo iba a ir poniéndola en su debido lugar, porque tenían una fe un poquito errada. Si todavía hay errores en nuestras creencias y estamos un poquito errados en nuestra fe, todavía el Señor nos acepta, porque así estaban Juan. Todavía tenía su fe errada. Ellos pensaban que Jesús iba a reinar sobre el reino de Judá, los iba a liberar del imperio romano, iba a ser un imperio mundial. Y Juan y su hermano Jacobo siempre en su casa estaban discutiendo y decían delante de su mamá, que los escuchaba, que ellos querían ser los principales en el reino. Eran ambiciosos. Juan era ambicioso, era egoísta. Y siempre estaban hablando de lo mismo. Queremos que cuando el Señor reine, estar nosotros, somos los que más trabajamos. Juan siempre estaba cerca de Jesús, era el que buscaba siempre el lado de Jesús para estar. Y Juan siempre estaba discutiendo ser el más importante, el primer ministro del reino de Jesús. Y su hermano de igual manera. Y esa era su discusión, hasta que la mamá ya un día estaba cansada de escucharlo y fue a ver a Jesús. Y le pidió una entrevista. Bueno, el Señor, por supuesto, siempre atendía las necesidades de todas las personas. Así que la madre de Juan le dijo a Jesús: Señor, quiero hacerte una petición. ¿Qué petición quieres? Bueno, la petición que tengo es que cuando establezcas el reino, mis dos hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Supongo que Jesús se haya entristecido mucho al escuchar esta petición. Pero Cristo dijo: esto no lo doy yo, solo mi Padre que está en los cielos. Porque realmente nuestro Dios es el único que nos pone en el verdadero lugar. Y solo en Dios hay verdadera justicia para hacer con nosotros lo que es justo. Pero así de ambicioso era Juan. Pero aún más allá. En Lucas capítulo 9 se narra un hecho asombroso. Cristo mandó embajadores delante de él para que prepararan las condiciones en un pueblo de samaritanos donde él iba a pasar. Pero de allí Jesús iba directo a Jerusalén. Y como los samaritanos no se llevaban con los judíos, dijeron: no, va a pasar por este pueblo y después va para Jerusalén, pues no lo vamos a recibir. Así que no recibieron a Jesús, le impidieron la entrada, despreciaron a Jesús. Y Juan y su hermano estaban muy enojados. Y le dijeron al Señor: Señor, ¿quiere que oremos
para que Dios mande fuego del cielo y los consuma a todos? Bueno, si alguien se cree muy malo para venir a Jesús, yo les pregunto si alguna vez ha orado para que Dios mande la muerte a alguien. Pues Juan lo hizo. O sea, lo quería hacer. Juan y su hermano Jacobo. Jesús no se lo permitió, porque Jesús le dijo, he venido a salvar vidas, no a perderlas. Pero así era Juan cuando fue a Jesús. Así era Juan cuando fue aceptado por Jesús. Así estaba Juan cuando nació en él una fe, o sea, una creencia, creyó que Jesús era el Mesías, creyó que el plan de Dios se iba a cumplir mediante Jesús y decidió seguirlo y decidió involucrarse en ese proyecto de salvación. Pero cuando Juan llegó a Jesús, Jesús no lo dijo, Juan, eres egoísta, eres ambicioso, tienes que cambiar para después venir y seguirme. No, Jesús lo aceptó tal como era, porque Jesús vio en él un corazón sincero, un corazón entregado, y vio en él un material humilde donde se podía trabajar y donde podía haber frutos. Ahora, eso es cuando Juan llegó a Jesús. Pero la fe va mucho más allá que creer en Jesús. La fe bíblica, la fe de Juan, la fe de todos los ejemplos bíblicos que Dios nos presenta para que nosotros tengamos ejemplos de verdadera fe, va más allá de creer en Jesús. ¿Saben ustedes? Juan amó a Jesús y nos cuenta la inspiración de la Biblia y también del espíritu de profecía, que Juan siempre buscaba el lado de Jesús. Juan siempre buscaba estar cerca de Jesús. De todos los discípulos, era el que más estaba con Jesús. Todas las palabras que Jesús decía, allí Juan siempre estaba. Juan contempló a Jesús todo el tiempo. Amanecía la mañana y lo primero que hacía Juan era reunirse con Jesús. Y estaba todo el día y veía cómo Jesús trataba a la gente, veía cómo Jesús se relacionaba con Dios, con su Padre Celestial, permanecía en Jesús. Y permanecer en Jesús, hermanos queridos, es la esencia del Evangelio. Lamentablemente, no todos los que creen en Jesús logran permanecer en Él. Lamentablemente, muchos en el camino quedan porque no logran permanecer. Y si difícil es aceptar a Jesús y ver en Él lo que nadie ve, porque mientras los demás se desanimaron al ver a Jesús, Juan vio en Jesús el Mesías prometido por Dios, y Juan, guiado por su Santo Espíritu, vio lo que otros no habían visto. Pero también Juan mantuvo esa convicción a pesar de los problemas, a pesar de que los fariseos trataban de desanimarlos, a pesar de que muchas veces Jesús era despreciado por mucha gente le seguía, pero mucha gente también le despreciaba, y ellos veían todo eso, y Juan todavía se sentía atraído por Jesús, atraído por las palabras de Jesús, atraídos hacia el proyecto de Jesús. Mi pregunta es, cuando ves problemas, ¿todavía te sientes atraído por Jesús? Cuando las cosas aparentemente no van bien, ¿todavía te sientes atraído por Jesús? ¿Es tu deseo diario estar con Jesús y dejar que Él transforme tu vida como Él quiere hacerlo? La transformación en la vida del cristiano es un milagro. De hecho, la vida del cristiano se trata de lo que Dios puede hacer. Muchos cristianos han estado luchando y luchando por hacer cambios en su vida y terminan saliendo de la iglesia decepcionados y pensando que el evangelio no funciona, porque según dicen, no he cambiado. Pero Cristo fue bien claro en San Juan capítulo 15 y versículo 5, cuando dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
Y el versículo 16, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso he titulado el tema de hoy, Fe en Acción, porque la fe es algo que nos transforma. Dios tiene un objetivo en todos nosotros y es que llevemos frutos. ¿Cuál es ese fruto? Es la transformación. Es que Dios transforme nuestra vida y cuando vayamos por este mundo, nuestra vida sea un testimonio de lo que Dios puede hacer en el ser humano. La fe que no te transforma no es fe. La fe bíblica te transforma. Dios te recibe como estás, pero nunca te deja igual. Juan tuvo fe en Jesús. Juan fue impactado por Jesús. ¿Eres impactado por Jesús? ¿Soy yo impactado de Jesús? ¿La vida de Jesús ha impactado mi vida? Realmente Juan era el más joven de todos los 12 discípulos. Apenas era un adolescente cuando empezó a seguir a Jesús. Él vio en Jesús lo que nunca había visto. Él fue impactado. Su vida, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. ¿Saben ustedes? Cuando luchamos por transformarnos a nosotros mismos, perdemos el tiempo. Porque Cristo dijo que un árbol malo no puede dar buen fruto. Y eso somos nosotros. Cristo dijo que únicamente por el Espíritu Santo podemos ser transformados. Únicamente por la presencia de Cristo en nuestra vida podemos ser transformados. Juan decidió estar con Jesús. Cada vez que él miraba a Jesús, veía en Jesús algo diferente, veía a alguien digno de seguir. Era impactado por lo que Jesús decía. Era impactado por lo que Jesús hacía, cómo Jesús trataba a la gente, aún cómo Jesús trataba a sus enemigos. Era impactado por cómo Jesús trataba con los dirigentes judíos, con sabiduría, con paciencia, con amor, a pesar de que lo trataban con desprecio. Y Juan, en forma específica, creyó y confió en Jesús, porque Cristo no solo vino a morir, Cristo vino a vivir. Cristo en su muerte nos dio la salvación. Fue nuestro sustituto, pero en su vida nos dio un ejemplo. Por eso, si importante fue la muerte de Jesús, importante fue su vida. Si Cristo hubiese venido solo a morir, Dios hubiese permitido que cuando Herodes quiso matarlo, cuando nació, pues hubiese permitido que ya Jesús hubiera muerto y ya quedó consumado nuestra salvación. Pero Jesús debía vivir. En varias ocasiones Jesús dijo, aún no ha llegado mi hora. Porque la vida de Él también tiene un objetivo. No solo para Juan, sino por cada uno de nosotros, que debemos estudiar en detalle la vida de Jesús. ¿Quieres saber cómo tratar a los demás? Estudia la vida de Jesús. ¿Quieres saber cómo tratar a tus enemigos? Estudia la vida de Jesús. ¿Quieres saber qué historia, cómo le puedes responder a los que se oponen al Evangelio? Estudia la vida de Jesús. ¿Quieres saber cuál es el método mejor de oración? Estudia la vida de Jesús. Eso es lo que hizo Juan. Juan no estaba luchando por transformarse, porque es luchar contra nosotros mismos y no podemos luchar contra nosotros mismos. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Y dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no podemos con nosotros mismos. Porque el pecado es algo que está en nosotros. Lo traemos en nuestra sangre. El salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre. No podemos hacer nada por nosotros mismos.
La lucha por cambiar nuestra vida, por ser mejor cristiano, es una lucha perdida. De hecho, hay una lucha en la vida del cristiano. Pero esa lucha no es en el área de las obras, es en el área de la fe. La lucha del cristiano es en el área de la fe. Es la lucha por permanecer en Cristo. Es la lucha por llevar una vida de entrega a Dios. Es la lucha por permitir que el Espíritu Santo guíe e ilumine mi vida y me dé la sabiduría. Es la lucha por permanecer en Cristo como permaneció Juan. Esa es la lucha del cristiano. En ese sentido tiene que estar enfocada la vida del cristiano. Y saben ustedes, al mirar a Jesús, la vida de Juan se estaba transformando. Ni él se daba cuenta, pero su vida estaba siendo transformada. Isaías capítulo 45, versículo 22, es uno de los grandes versículos del profeta Isaías. Dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y todavía los cristianos se pasan la vida discutiendo qué es bueno, qué no es bueno. Y es real que el propósito de Dios está expresado en las Escrituras. Hay muchas cosas que Dios quiere que evitemos, porque Dios nos ama y esas cosas nos llevarían a la destrucción. Pero ¿cómo lograr hacer de eso parte de nuestra vida, la ley de Dios? ¿Cómo lograr esa obediencia? ¿Cómo lograr estar acorde a los principios bíblicos? Si el mandamiento me dice por aquí y mi mente me lleva por otro lado, y por más que me esfuerce me siento derrotado. La solución la tenía Juan. Juan la descubrió. Y es la misma solución hoy para cada uno de nosotros. Creer que en Él somos salvos no es suficiente. Hay muchos que creyeron en Jesús, fueron bautizados, pero no lograron permanecer en Él. Hay que creer en Él, no solo que en Él somos salvos, hay que creer que en Él somos transformados. Quiero leer dos citas del libro El Camino a Cristo, de la escritora inspirada Elena G. de White. Estas dos citas nos hablan específicamente de cómo Juan logró esa transformación. Cómo Juan logró que esa fe que al principio fue una fe intelectual, fue una emoción que lo llevó a seguir a Jesús, cómo esa fe lo llevó a una transformación en su vida. Cómo esa fe lo llevó a la acción. Cómo esa fe lo llevó a que todos lo vieran y quedaran asombrados de que había sucedido un milagro en su vida. La primera cita la encontramos en El Camino a Cristo, página 69. Porque separado de mí nada podéis hacer. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también vosotros necesitáis del auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Fuera de Él no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir a la tentación o para crecer en la gracia o en santidad. Morando en Él podréis florecer. Recibiendo vuestra vida de Él, no os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como árbol plantado junto a corriente de agua. Y en la página 73 del mismo libro dice la misma escritora: aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente pudo reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía volver sus derechos y ambiciones y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y resentido bajo injurias. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo,
vio su propia deficiencia y ese conocimiento lo humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. Su genio rencoroso y ambicioso cedió al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Cristo. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esta la experiencia que nosotros queremos para cada uno de nosotros? Esto se llama transformados por fe. Esto se llama fe en acción. Este es el Evangelio. El Evangelio se trata de Dios, no se trata de nosotros. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, perdemos de vista a Dios y lo que Él puede hacer en nuestra vida. El Evangelio se trata de Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer. Se trata de lo que Dios está haciendo. De hecho, la transformación no es algo que ocurre de una vez. Es un proceso. En el proceso de la salvación hay dos cosas grandes que suceden: justificación y santificación. Hoy estamos hablando de santificación, porque es la fe en acción, porque es una vida santificada, es una vida transformada que demuestra que la fe que hay en nosotros me transformó a la imagen de Cristo Jesús. Pero eso no sucede de un día para otro. La justificación sucede en un momento. Vamos a Jesús, pedimos perdón, como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sucede en un instante. Vamos a Dios y Él nos justifica. Él acepta nuestras vidas tal como somos, nos da el perdón y nos declara justos. Eso es maravilloso. Pero la transformación, la santificación es obra de toda la vida y es un proceso dinámico. A medida que nuestra fe crece en Jesús, esa fe va entrando en acción y a medida que somos transformados, aumenta nuestra fe y mientras más vemos que nuestra vida cambia, más nos aferramos a Jesús y más somos transformados a la imagen de Él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ese es el resultado de la fe. Ese es realmente el propósito de la vida de Cristo. Por eso Cristo no solo murió, sino también vivió, porque en su vida nos dio un ejemplo. Me gusta mucho leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Quiero compartirlo con ustedes en esta ocasión. Segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Pero hay una condición. Si alguno está en Cristo. Y Juan estaba en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo he tenido que escuchar personas que después de bautizados y llevar años en la iglesia, se aparten de la iglesia y cuando yo los voy a ver me dicen, no, yo he intentado, pero no pude. Yo siempre les digo, usted no puede, nunca va a poder. El que puede es Dios. Las bases del Evangelio nos dicen que el Evangelio se trata de Dios. No se trata de lo que tú puedes hacer, de cómo tú puedes cambiar. Muchos dicen que somos buenos por naturaleza y que las mejores cosas de nosotros salen todo el tiempo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el corazón del hombre es de continuo solamente al mal y que tenemos una lucha.
La carne se opone contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne. Así lo dice Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Y esa lucha la tenemos todos. Y solamente en Cristo se puede obtener la victoria. Solamente en Cristo podemos mantener una fe dinámica, una fe que crece, una fe que nos transforma. Una fe en acción, una fe que nos lleva a la obra misionera. No es una fe intelectual, como dicen muchos predicadores. No, los que tengamos fe, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y es verdad, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero ese creer, esa fe bíblica, incluye una permanencia completa y total en Cristo, impactados por su vida, y que este impacto nos ayude a transformar nuestra vida. No se trata de una creencia intelectual, no se trata de una emoción y la gente va a la iglesia y brinca y llora y se emociona y le gustan los predicadores que cautiven a la emoción y que despierten emociones y que despierten sentimientos, y después todo se olvida y a las 24 horas todo eso sucedió y vuelve la vida a lo mismo de antes. Y la gente termina decepcionándose del evangelio. Y la gente termina diciendo: el evangelio es una hipocresía, el evangelio no es real, el evangelio no cambia vidas. Yo he estado por años y no he sido transformado. Y se lo he pedido a Dios. Queridos hermanos, Juan es un ejemplo de lo que es la fe que transforma, de lo que es una fe en acción, que va más allá de la creencia, que esa fe nos lleva a ser impactados por la vida de Cristo y a querer cada día, al mirar a Jesús, somos transformados. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18 nos habla bien acerca de este tema. Dijo el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es maravilloso. Somos transformados de gloria en gloria, o sea, es un proceso. Cada día escalamos un escalón en la escalera cristiana. Y muchos que se decepcionan por tener defectos, yo les digo: mira hacia atrás. ¿Qué tiempo llevas en el evangelio? 10 años. ¿Te acuerdas cómo vivías hace 10 años? Oh, sí, yo recuerdo. ¿Crees que tu vida ha cambiado? Oh, sí, ha cambiado muchísimo. Dios ha hecho milagros increíbles. Y yo les digo: pues no te desanimes. Estás en el proceso correcto. Es un proceso. Estás en el camino correcto. Dios va a continuar transformando tu vida. Solamente que sigamos permaneciendo en Él, de gloria en gloria, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, hermanos. Esa es la base del evangelio, esa es la base de la vida cristiana. Es imposible crecer si no estamos en Cristo, como Juan. Juan es uno de los ejemplos perfectos de cómo el evangelio funciona, de cómo el evangelio entra en nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Juan, y lo leímos en esa cita inspirada, al ver la humildad de Cristo, eso lo motivó y Juan se humilló. Y permitió que el Espíritu Santo transformara su vida. Y aquí entramos en una situación. Y es que muchas veces estamos en la iglesia y vamos muy bien en la iglesia, pero hay ciertas cosas en nuestra vida que no queremos que sean transformadas. Podemos tener un rencor de hace muchos años que no queremos quitar de nuestra vida. Puede ser que tengamos un vicio oculto por muchos años y que hasta lo disfrutemos y no querramos nosotros abandonar ese pecado. Quiero decirte algo. Juan, a medida que veía el ejemplo de Jesús, nunca se resistió a que el Señor transformara cada aspecto de su vida que no estaba acorde al plan de Dios. El peor pecado es el orgullo.
Cuando nuestro orgullo prevalece sobre la voluntad de Dios y tenemos algo en nuestra vida que debemos cambiar y nos rehusamos a cambiarlo, ahí se paró la transformación. Por eso hay tantos cristianos que están estancados. Y no solamente estancados, sino han ido para atrás. Porque cuando rehusamos hacer un cambio en nuestra vida, como el Señor nos inspira mediante su Santo Espíritu y nos muestra, a partir de allí termina la transformación, nos estancamos como cristianos, perdemos la alegría cristiana y a partir de allí comenzamos a vivir una vida de fracaso. Muchos, aunque ya no están en Cristo, porque rehusaron ser transformados con Cristo, permanecen en la iglesia. Y entonces ya desconectados de Cristo ya no es lo mismo. Cuando rehusas ser transformado por Dios, ya al otro día no tienes deseos de ir a Jesús. Imagínense que Juan se rehusara a ser transformado y al otro día Jesús estaba mostrándole mediante su vida y mediante sus palabras los defectos de su vida que él no quería cambiar. Ya él no hubiese querido estar más con Jesús, porque le hubiese sido muy incómodo estar escuchando todo el tiempo las enseñanzas de Jesús que estaban en contra del hábito que él tiene en su vida y que no quiere cambiar. Por eso es una de las razones por las cuales a veces los cristianos dejan de ir a Jesús, porque se estancaron en un punto donde el Espíritu dijo, debes cambiar esto. No, eso no lo puedo cambiar, eso no. Y allí se estancaron. Y allí se cortó una comunión con Dios y comenzó a partir de allí una vida de cristianismo mediocre, donde no hay victorias, donde no hay gozo, donde no hay paz, donde se pierde hasta la esperanza. Y eso es una experiencia lamentable. Y por eso vemos muchas veces las iglesias tristes. Y yo digo muchas veces, ¿y por qué no cantamos, alabemos al Señor? La experiencia de la salvación debe ser una experiencia de gozo. Y ese gozo nos debe estimular para alabar al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y la vida del cristiano debe ser una vida alegre. Nadie debe ser más alegre en este mundo que el cristiano, porque el fruto del Espíritu es gozo, es paz. Y muchas veces permanecemos llenos de miedo del futuro. Y cuando hablamos, no mostramos a nadie que tenemos esperanza. Quizás si nos preguntan, decimos que esperamos la segunda venida de Cristo, pero nuestra vida no muestra eso. Nuestra vida muestra un desespero, una falta de interés, una falta de esperanza, miedo por el futuro. Y muchos hasta preguntan, ¿y por qué la iglesia permanece así, un poco desanimada? ¿Por qué no avanzamos como debemos avanzar? Es que el poder está en Dios. Y únicamente seremos transformados de gloria en gloria cuando vamos cada día a Cristo, cuando somos transformados en Él y cuando permitimos que Él haga esa transformación en nuestra vida. Y cuando vamos a Dios, vamos con la suficiente humildad como para creer que eso puede ser posible y permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros el milagro, porque la transformación es un milagro. En la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, él amonesta a los filipenses y les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y dice el apóstol, haya en vosotros este sentir, la humildad. Que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida y yo permitirlo. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esa cena que Dios hace en nosotros es producir en nosotros el fruto del Espíritu. Es producir en nosotros esa transformación que nos va a alegrar, que nos va a transformar, que nos vamos a sentir felices de ver los cambios que Dios ha obrado en nuestra vida. De ver cuán grande es Dios.
Es un espíritu de superación, es compasión, es amor por los demás. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. La fe que no te transforma no es bíblica, no es verdadera fe. La fe que te deja igual que como estabas y muchas veces aún peor, eso no es fe. Por eso dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. El apóstol Pablo habla en su carta a los romanos del resultado inevitable de la fe. Resultado inevitable. No puede ser de otra manera. Y fue lo que sucedió en Juan. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así el apóstol Pablo, mejor dicho. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el fruto, ¿qué cosa es? La santificación. Una transformación. Ahora todos miran y dicen, ¿pero qué ha ocurrido en tu vida? Y allí tenemos oportunidad de glorificar a nuestro Dios. Como dijo Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues no fue obra de nosotros, fue obra de Dios. La transformación es el resultado inevitable de la fe en cada uno de nosotros. Dios no falla, Dios no miente. Vamos a ser transformados. Si la vida de Juan se repite en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es una maravilla. Y Dios está hablando claro. Dios está diciendo que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él va a vivificar vuestros cuerpos por su Espíritu que está en nosotros. Juan fue transformado. De hecho, cuando Jesús fue crucificado, ya Juan había sido transformado. Y todos los discípulos huyeron y dejaron solo a Jesús, pero hay un discípulo que no huyó. Hay un discípulo que se estuvo cerca de Jesús todo el tiempo, a la orilla de la cruz. Ese fue Juan. Juan transformado. Había entendido el mensaje, ahora no ambicionaba un reino terrenal, ahora amaba a Jesús y eso era todo. Y había dejado que Jesús transformara su vida. Y allí estaba Juan, humilde, al lado de la cruz, y cuando Jesús colgaba de la cruz lo vio. Y fue tan grande la confianza que Jesús tuvo en su discípulo Juan, que Jesús le dijo, Juan, he ahí tu madre. Y le señaló a su mamá. Y hablándole a su madre le dijo, madre, he ahí tu hijo. Y dice que desde aquella hora Juan recibió a María. Jesús tuvo la confianza de encomendar su madre a Juan. ¿Qué diferencia? ¿Qué transformación? Queridos hermanos, ¿no es eso lo mismo que Cristo quiere hacer en nuestra vida? ¿No es eso a lo que Dios nos llama? Como Cristo dijo, que nos ha llamado para que demos muchos frutos. ¿No es eso el plan de Dios para nuestras vidas? Pero no te desesperes. Solo ve a Jesús. Cuando vamos a Jesús, Él hace el resto. Él transformó la vida de Juan. He visto a lo largo de años en la iglesia y en el ministerio cómo Dios ha transformado a las personas. He visto personas que eran un azote para la ciudad, mantenerse como hombres de bien y cómo todos comienzan a confiar en Él al ver la transformación que Dios ha hecho. Leo
Salmos capítulo 1 y versículo 3. Y esto es algo a lo cual invito a todos. Salmo capítulo 1 y versículo 3 habla del resultado. El resultado que habrá en nuestras vidas cuando nosotros por fe nos acercamos a Dios. Dice el Salmo capítulo 1 versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios no nos ha llamado a la derrota. Dios nos ha llamado para transformar nuestra vida. Dios nos ha llamado para transformar nuestras familias. Dios nos ha llamado para hacernos nuevas criaturas. Dios nos ha llamado para que en medio de un mundo en tinieblas podamos ser luz. Dios nos ha llamado para en medio de un mundo perdido ser la sal de la tierra que da sabor. Dios nos ha llamado a tener una vida cristiana de victoria. Y cuando Juan escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Es el Juan transformado. Es el Juan transformado a la imagen de Cristo. Es lo mismo que Dios quiere hacer hoy en ti y en mí. Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración en esta hora. Oremos. Bendito Padre, gracias porque nos llamaste. Ayúdanos a permanecer en ti y permite que tu poder transforme nuestra vida como transformaste a Juan. Que tu bendición sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Es mi deseo y mi oración en esta ocasión.